Mi nombre es Leonardo Severo, de Hora del Pueblo de Brasil. Estamos acá con el economista Andrés Arauz, liderazgo importante del movimiento Revolución Ciudadana, que ahora tiene una un gran enemigo por la frente, o sea, porque Ecuador tiene un gran enemigo. ¿Cómo evalúas el decreto de muerte cruzada y a cuáles intereses sirve? Bueno, un saludo, Leonardo, gracias por la invitación. El decreto de muerte cruzada fue un decreto de huida de Guillermo Lasso. Fue su forma de evadir la responsabilidad del juicio político. Él iba a ser destituido y prefirió disolver el Parlamento antes que se encuentre su culpabilidad. Sin embargo, el decreto de muerte cruzada abre la oportunidad para que el pueblo ecuatoriano en 3 meses pueda ir a las urnas y optar por una nueva opción democrática. Ante el fracaso de Lazo en estos 2 años de gobierno, el contraste obvio, la diferencia alternativa que se plantea es justamente la de la Revolución Ciudadana, porque en la segunda vuelta electoral del 2021 presentamos al Ecuador un modelo de banca o un modelo de país. Y obviamente ahora lo que hemos visto en el gobierno de Lazo es un modelo totalmente orientado a los intereses de la banca, en donde las ganancias personales de Guillermo Lazo se han disparado y el pueblo ecuatoriano está sumido en una crisis de inseguridad, de crisis de salud pública, de emigración, de abandono de su patria y obviamente de desmantelamiento de los servicios públicos, incluyendo salud y educación. Entonces, es una oportunidad para el pueblo ecuatoriano, pero a la vez el decreto de muerte cruzada genera riesgos de medidas autoritarias en el plano económico, lo que se llama en la teoría el neoliberalismo autoritario. Le da la posibilidad a Guillermo Lasso de emitir decretos leyes en materia económica y ya ha dicho que lo que no ha podido hacer en estos 2 años por oposición del Parlamento va a expedir de forma directa una reforma laboral desregulando y quitando los derechos de los trabajadores, una reforma en materia tributaria quitando la transparencia del pago de impuestos y declarando secreta esa información, les llama zonas francas financieras para convertir en el Ecuador en un paraíso fiscal del narcolavado, y una serie de medidas en materia minera, petrolera hidrocarburífera en general, energética y eléctrica, para privatizar el acervo público en esos sectores estratégicos y obviamente para poder dar paso a un enorme negociado que es los contratos del espectro radioeléctrico ecuatoriano, es decir, la telefonía móvil que justamente este año concluye y que él tiene intereses en también jalar para su molino, para sus amigos con quienes gobierna. Entonces, el decreto de muerte cruzada, en síntesis, es una medida cobarde de Lazo, pero que tiene una oportunidad democrática para el pueblo ecuatoriano con riesgos autoritarios en el camino. Entonces, en el marco de todo aquello es que tenemos que movernos sin descuidar ninguno de los frentes. Las fuerzas nacionales y democráticas, entonces, del punto de vista de la coalición, tiene un importante desafío, o sea, al mismo tiempo ampliar la movilización, ampliar la organización y la unidad para confrontar eh, Lazo en esos intentos y al mismo tiempo construir una alternativa del punto de vista de las fuerzas políticas que se vaya hacia las elecciones y ganen las próximas elecciones. Absolutamente. Nosotros ahora que entramos en el plano electoral, tenemos que evitar repetir lo que ocurrió en el 2021. Es cuando uno hace un cálculo frío de las cifras, de las estadísticas del resultado electoral, va a encontrar que en la costa la Revolución Ciudadana prevaleció y con mucho. Es decir, todo nuestro voto duro y el voto blando en la costa fue totalmente capitalizado. Pero en la sierra
hubo una predominancia del voto nulo, ese voto que debía haber estado con nosotros, pero que prefirió apoyar a ninguna de las dos opciones y más bien irse por una opción, digámoslo así, antisistema. Estaba entre el 20, 25, 30% dependiendo de las provincias de la sierra. Entonces, es claro que es ahí donde hay que apuntar en términos electorales, matemáticos, aritméticos, pero también en términos políticos. ¿Cómo asegurar que los sectores que buscan una representación y no la obtienen, pueden ser efectivamente representados por lo que yo llamo el bloque histórico, una coalición amplia de fuerzas progresistas, populares, pero también de centro, de sectores honestos, de sectores democráticos, de sectores que quieren nuevamente retomar una senda hacia el desarrollo, y eso obviamente requiere un liderazgo en poder de poner posiciones, ser generoso en la política, pero también firme en saber liderar y aglutinar a otras fuerzas. Entonces, eso es lo que está ahorita en camino. Yo creo que en la próxima semana eso se tiene que ir consolidando, y ahí finalmente tendremos una oportunidad de que ese bloque histórico se consolide, emerja, y ahí recién, naturalmente, tendrá un nombre, una identidad, una identificación específica en términos de quién será el candidato, los candidatos, el grupo de asambleístas que se consolide. ¿Y cómo están las negociaciones en ese camino? En tu evaluación, del punto de vista de la negociación con los movimientos sociales, las organizaciones de trabajadores, de campesinos, de indígenas, cómo el movimiento de la Revolución Ciudadana evalúa ese acercamiento? Yo creo que mejor que nunca. Yo creo que esas negociaciones están bien encaminadas. Creo que en la parte programática estamos muy cerca de consolidar acuerdos. Creo que en la parte electoral será un poco más complicado, por distintos problemas y procedimientos respecto a la conformación de alianzas electorales. Pero yo creo que en la parte programática estamos muy bien encaminados. Han habido señales muy positivas como nunca antes, y espero que puedan ser pues afinadas en los detalles en los próximos días con resultados tangibles. Pero sí, yo creo que estamos a puertas de un gran acuerdo en materia de esta coalición nacional, de un acuerdo de corte de bloque histórico, y serán buenas noticias para el país y para América Latina, por supuesto, ¿no? Por Tenemos mucho que supuesto. aprender ahí de Brasil, de Colombia, de esas grandes mayorías que fueron indispensables para poder lograr la victoria. En tu opinión, el papel del Estado en el desarrollo, o sea, eso que los neoliberales dieron las espaldas todo ese tiempo, ¿no? Con medidas de sumisión al Fondo Monetario, al consenso de Washington, la importancia de reafirmarmos nuestra soberanía para efectivar la democracia que tanto nos tienen relegado. Mira, el fracaso de Lazo es también el fracaso del Fondo Monetario Internacional, es el fracaso del rentismo financiero, porque ellos quienes le apostaban como única medida de política económica la revalorización de los precios de los bonos en los mercados de capitales en el exterior, han fracasado en sus propios términos. La derecha, que se quejaba que supuestamente con la izquierda aumentaba el riesgo país, ha sido la protagonista de que el riesgo país esté en los niveles más altos de la historia. La derecha, de que se quejaba de que no había disciplina fiscal, etcétera, con la izquierda, al revés, ahora protagoniza una serie de excedentes de liquidez, de fuga de capitales enorme y de falta de reactivación económica y de crecimiento, de inclusión, con unas cifras espeluznantes en materia de pobreza que ha aumentado y que nunca se recuperó a partir de la pandemia. Yo creo que el fracaso de Lazo es también el fracaso del programa económico del Fondo Monetario Internacional, que fueron tan cínicos, tan dogmáticos, tan antihumanistas,
que luego de la pandemia, en vez de impulsar una agresiva inversión pública para recuperar la economía y para poder desencadenar procesos de desarrollo, de valor agregado, de inclusión, de trabajo, de dignidad, lo que hicieron fue recortar aún más los servicios públicos y la inversión pública. Con lo cual, evidentemente, la principal señal de ese fracaso fue el éxodo de ecuatorianos, Leonardo. Muy Sí. poca gente sabe esto, pero en este año 2023 hay más ecuatorianos que han cruzado la selva panameña del Darién que venezolanos o colombianos o chilenos o haitianos. Es decir, el Ecuador es el principal emisor de migrantes en este año fiscal. Sí, extremadamente triste. Mira, eso del aplazamiento del sueldo, bueno, de desaparición de derechos sociales. Tú tienes hablado en portugués, sea la cereja do bolo. Ustedes hablan, creo que cereza del pastel, algo así, Esa del pastel, sí. ¿no? Que es la entrega del Instituto de Seguridad para el sector financiero. Correcto. ¿Cuál es el impacto que eso iba a tener? Mira, lamentablemente el riesgo todavía está ahí. El Lazo es un banquero y eso es la prisma a través de la cual tenemos que leer todas sus acciones de política económica. Entonces, él lo que busca, a través de una comisión de reformas a la seguridad social, es que la administración de fondos de pensiones, que en el Ecuador es exclusivamente estatal, pase a ser administrada por los bancos privados, para que los bancos luego tengan la administración de ese portafolio, jueguen al casino con el recurso de nuestros afiliados y jubilados, pero además pueda cambiar la economía política en la negociación del financiamiento del presupuesto fiscal. Ahora, mientras la seguridad social es parte del Estado, del sector público, obviamente la coordinación con el Ministerio de Hacienda o de Finanzas es mucho más fácil. En el momento que los fondos de pensiones pasen a ser administrados por los privados, por los banqueros privados, el siguiente ministro de Finanzas ya no tendrá que ir a golpear la puerta a un funcionario público para acceder a financiamiento. Tendrá que ir a golpear la puerta al propio Guillermo Lazo en su calidad de accionista de los bancos privados. Entonces eso cambia Vergonzoso. totalmente la economía política y obviamente establece más poder macroeconómico por parte de la banca sobre el financiamiento estatal. Entonces, los ecuatorianos estamos muy vigilantes que ni eso, ni la regresión en materia laboral, ni la declaración de zonas francas financieras, que es un nombre, un apodo que se han inventado para declarar el paraíso fiscal del narcolavado, pueda ser aprobado en este periodo transitorio que gobierna Guillermo Lazo sin parlamento. Y en esa disputa, Andrés, los sectores mediáticos, ¿a quién pertenecen? ¿Qué papel juegan? ¿De qué forma están portándose? Mira, en el Ecuador los principales canales de televisión han estado vinculados permanentemente a la banca. El principal canal, que se llama Teleamazonas, pertenece al banquero más grande, dueño del banco más grande del Ecuador. En la época de Rafael Correa, dos otros canales que pertenecían a banqueros fueron incautados porque tenían deudas con el Estado de la crisis financiera del fin de siglo y pasaron a ser propiedad del Estado. Pero lamentablemente cuando cambió la administración del Estado, ahora asumen una línea editorial totalmente pro bancaria, pro de derecha, pro neoliberal, pro de persecución política en contra de las fuerzas progresistas. Entonces el relato mediático, por lo menos en la televisión, pero a través también de la administración de la publicidad y la dependencia de la publicidad que tienen los sectores oligárquicos en los medios de prensa privados, el relato dominante de los medios corporativos es uno anticorreísta, antiprogresista, en donde el relato está en vincular a las fuerzas progresistas como terroristas, como actores marginales, como que queremos hacer daño a nuestro país. Yo Sí. creo que ahí en nuestro gobierno, quizás en el ámbito mediático que tuvimos importantes avances,
Donde más bien nos faltó fue en constituir medios comunitarios más fuertes, apoyar más a los medios comunitarios que ya estaban existiendo para que puedan tener por lo menos un contrapeso al relato mediático dominante. En el proceso electoral anterior, la pelea fue básicamente contra los medios y ahora también será así. Listo. Voy a hacerte una última pregunta entonces para mantenerme dentro de lo que fue acordado. Mira, eh, es un momento clave para Ecuador, para América Latina, para el mundo. Eh, el papel que tiene la integración y que juega la solidaridad internacional, particularmente en ese momento, hacia Ecuador, que es un país pequeño y que muchas veces, bueno, en el caso de Brasil, que los medios dan la espalda al conjunto de América Latina, Ecuador hace parte de la América Latina, también es olvidado. El significado que tiene la movilización de las fuerzas progresistas, de los partidos, de los movimientos sociales en apoyo a la lucha del pueblo ecuatoriano. Sí, mira, el Ecuador, el pueblo ecuatoriano, tiene profundas convicciones integracionistas. Está en nuestra sangre apoyar la integración. De hecho, para nosotros fue un gran orgullo ser sede de la UNASUR, ¿no es cierto? La capital de Sudamérica. Qué privilegio, qué honor. Pero lamentablemente vinieron a gobernar traidores a ese proyecto integrador como Lenín Moreno, lo continuó Guillermo Lasso y terminó renunciando a la capitalidad de la región. Sí. Una cosa absurda que no podía uno entender cómo puede ocurrir semejante cosa. Ahora las fuerzas progresistas, este bloque histórico que aspiramos constituir y consolidar, tiene obviamente como uno de esos puntos prioritarios impulsar la integración regional, retomar la agenda de la UNASUR, pero con un añadido. Y es que no solo queremos la integración de los gobiernos o de los partidos o de los presidentes, necesitamos una integración de los pueblos. Y eso significa integración productiva, significa integración en términos de movilidad humana, significa integración educativa para que los jóvenes puedan estudiar en universidades y en colegios de otro país de la región. Necesitamos integración de los trabajadores, armar política sindical regional, integración del movimiento de mujeres, integración de los estudiantes, integración de los pueblos indígenas, particularmente amazónicos, para poder tener una plataforma común. Es decir, tenemos que dar un salto hacia una integración que no solo quede en el plano de los documentos y las cumbres, sino una integración tangible, concreta, palpable para nuestros pueblos, para que la puedan defender de los siguientes embates de los hegemones y también de los traidores serviles a intereses foráneos, ¿no? Entonces, yo creo que hay ya una conciencia plena sobre aquello en el Ecuador y el siguiente gobierno, con toda seguridad, será un impulsor de la integración regional. Y ahí estaremos poniendo el esfuerzo, el hombro, para poder conseguirlo y lograrlo. Muchas gracias, compañero Andrés Arauz. Luego lo llamaremos ya quizá con la candidatura o con la candidatura del movimiento de la Revolución Ciudadana para acercar aún más Brasil de su realidad. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias, Leonardo. Un abrazo a todo el pueblo brasileño. Realmente un honor estar conectados y ojalá podamos construir conjuntamente esa patria grande que es el legado que debemos a nuestros hijos y nietos. Un abrazo. Un abrazo.